Buenos días, qué gusto que podemos estar juntos en esta mañana. Y bueno, también quiero darle un fuerte abrazo y muchas bendiciones, saludos a las personas que nos están viendo en redes sociales. Muchas gracias también por estar con nosotros, es un privilegio. Y el día de hoy vamos a tener un estudio que algunas personas me han mandado un mensajito en el transcurso de esta semana y me decían que el Día del Padre, ¿qué significado tiene para nosotros? ¿Qué significado tiene la palabra el Día del Padre? Y sobre todo en los mensajes que recibimos durante la semana en nuestras redes, también queremos compartirles a ustedes acerca de este propósito, de esta necesidad que hay, del conocer qué es lo que Dios tiene y qué es lo que Dios nos reservó a través de su palabra para nuestro vivir, para nuestro caminar. ¿Qué significado tiene el Padre? Y yo les quiero decir de manera muy especial que cuando yo empecé a conocer del Señor, el hecho de ver a Jesús como Padre, me costaba un poco de trabajo. Y me costaba un poco de trabajo ver a Jesús como Padre porque pues yo decía, pues mi papá siempre ha sido lo máximo para mí. Mi papá ha sido un padre ejemplar. Nos quedamos juntos, mi papá, mi hermano Ricardo y yo, que éramos los más chicos, mis hermanos mayores estaban casados, cuando mi mamá parte con el Señor. Y desde ese momento, mi papá fue el que tuvo cuidado en nuestra vida, fue el que nos dio provisión, tanto afectiva, nos dio cuidado, nos proveyó financieramente durante toda nuestra vida, a mi hermano y a mí. Aún que cuando mi mamá parte con el Señor, yo tenía 11 años y mi hermano tenía 7 años, y nosotros veíamos a mi papá como lo más grande, como lo más especial, como lo único, como que no había nada más aparte del papá. Y yo creo que muchos podemos tener ese recuerdo. Y yo decía, bueno, ciertamente Dios es como un padre. Y yo decía, bueno, ¿cómo puedo sentir el amor de Dios mucho más grande que el amor que mi Padre terrenal me ha dado? ¿Y qué fue lo que sucedió? Que al cabo del tiempo, el poderle decir a Jesús y a Dios mismo, Padre nuestro, empecé a comprender su grandeza. Y yo pensé que todo el mundo veía a Dios así, de esa manera. Pero ¿cuál es mi sorpresa? Que al momento en que empiezo a estudiar la Biblia y juntarme con un grupo de amigos, había uno de ellos que se atrevió a decir en una reunión, y digo se atrevió porque hay ocasiones que lo ocultamos, se atrevió a decirnos, ¿saben qué? Yo no puedo ver a Dios como Padre. Y yo dije, seguro le pasa lo mismo que a mí. Me dice, y comienza a decir, dice, porque el recuerdo que yo tengo como Padre es tan doloroso, es tan difícil. El recuerdo que yo tengo de un padre es un padre violento, un padre que lastima, un padre que hiere, y no tan solo físicamente, sino con palabras. Y este muchacho, no recuerdo ahorita su nombre, pero quizás en un momentito lo recuerdo. Él decía, yo no puedo ver a Jesús como Padre, yo no puedo ver a Dios como Padre. Era un padre que muchas de las ocasiones llegaba después de haber bebido,
nos escondíamos y era muy violento, aún sin estar con influencias del alcohol. Era un papá que no se podía uno acercar ni hablar porque todo era malo, todo estaba mal hecho, no hacíamos nada bien en casa. Y al escuchar esas palabras de este joven, yo empecé yo empecé a pensar, bueno, ¿y qué se le podrá decir? ¿Qué respuesta tendrán para él? Y la respuesta que dio la persona que nos coordinaba en aquel entonces en ese estudio bíblico, le dice, pues ahora ha llegado el momento en que tú puedas experimentar el amor de un padre en tu vida. Dice, porque un padre en la tierra te puede fallar, pero el Padre Celestial no te va a fallar. El Padre Celestial quiere darte a ti una muestra de cariño, una muestra de amor, una muestra de que siempre va a estar contigo, que no te va a dejar y que no te va a desamparar, sino que cada día va a estar de cerca contigo. Y luego otra persona que estaba allí expresa y lo menciona de esta manera: ciertamente todos tenemos un concepto diferente de padre. Dice, mis padres, cuando yo estaba muy joven, muy chico, era un niño, dice, se divorciaron. Y a mí lo único que yo recibía en casa de mi madre: tu padre fue malo, tu padre hacía esto, no te acerques a tu padre, es gente mala, no le hagas caso, no entiendas lo que dice, no permitas que tu padre se acerque a ti, no lo vayas a ver, no le pidas nada, en fin, una serie de cosas. Porque había habido desavenencias en casa y en lugar de dejar el corazón de un niño libre y que él pudiera tomar una decisión y decir, yo tengo este concepto de mi padre, yo tengo este concepto de él, le inyectaban y ensuciaban el corazón de este niño. Le metían veneno, le metían situaciones que no tienen que ver con un niño, sino con adultos. Y yo me pongo a pensar, ¿hasta dónde nosotros podemos contaminar como padres el corazón de un hijo? ¿Hasta dónde podemos contaminar el corazón de los niños? Y que esa contaminación pueda hacer que los niños crezcan con un concepto equivocado de quién es su padre. Y te digo algo, es dolorosísimo cuando se vio ese tema. Jesucristo, a mí me llamó mucho la manera en que se relacionaba Él con su Padre Celestial. Y que ahora como padres tú y yo tenemos el reto de poder ser semejantes a Jesús. Uno de los discípulos de Jesús que decía, sean imitadores de mí así como yo lo soy de Cristo. Sean imitadores de mí, imítenme, vean cómo soy yo y así ustedes sean. Y ese es un reto grandísimo, pero la manera en que Jesús veía al Padre y que fue revelado aquí en la Escritura, yo dije, eso quiero hacer. Yo quiero ser un padre que pueda dar ejemplo a los hijos. Y mira, quiero que juntos vayamos a una parte de la Escritura en la que juntos podamos descubrir todos aquellos ejemplos que Jesús daba a sus discípulos, diciéndoles, así es mi Padre. Y vamos a Juan, por favor. Vamos al Evangelio de Juan.
capítulo 2. Juan capítulo 2. Y en el verso número 16. Y vamos a ver este ejemplo. Y así como ese ejemplo, vamos a ir repasando varios ejemplos que dice la Escritura. Juan 2 les dice, y dijo a los que vendían palomas, Jesucristo era el que estaba ahí, Jesucristo era el que estaba adentro, alrededor del templo. Alrededor del templo, Jesucristo estaba en un momento en que había llegado él ahí muy contento, y dice la Escritura que acercándose Jesús al templo, vio que muchos vendedores había ahí, y les dijo a los que vendían palomas. Si vemos un poquito más arriba en el versículo 13 para entender esta historia, dice que estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas ahí sentados. ¿Sabes qué era lo que estaban comercializando ellos? Estaban comercializando ofrendas para el perdón de los pecados. Eso es lo que estaban haciendo. Y dice que vendían de todo, desde bueyes, ovejas, palomas, y a los que cambiaban monedas ahí. Porque llegaba gente de muchos lugares, de muchas ciudades, de muchos países llegaban ahí, porque era un centro de comercio Jerusalén. Era el puerto de entrada a Jerusalén para entrar a lo que era Asia. Y dice aquí, y haciendo un azote de cuerdas echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, echó fuera todo, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Yo no puedo decir, ¿qué le pasó a Jesús? ¿Por qué hacía todo esto? Y le dice a los que vendían, perdón. Y les dice a los que vendían palomas, quiten de aquí esto y no hagan de la casa de mi padre casa de mercado. Esto nos llama a que Jesucristo traía una instrucción desde el cielo. ¿Cómo sería la casa del Padre Celestial? ¿Cómo estaría la casa del Padre Celestial? Que Jesús traía eso ya en su corazón de nacimiento. Tenía una casa súper ordenada, limpia, iluminada. Tenía una casa muy bonita, pero muy bonita. Y cuando Jesús llega y ve la casa donde se adoraba al Padre Celestial, ¿cómo la encontró Jesús? Sucia. Porque yo me pongo a pensar, ¿a poco las ovejas y las palomas decían, permítanme tantito, voy al baño? Imagínate cómo estaba. Y era alrededor del templo. Y que la gente llegara al templo y lo primero que veía que era, llegaban y todo lleno de suciedad y olía espantoso. El templo del Señor Jesús, el templo donde adoraban y cantaban alabanzas al Padre. Imagínate que llegáramos aquí y que hubiera una serie de animales de granja en este lugar. ¿A poco entrarías? ¿Te gustaría entrar? Yo creo que cada cosa debe de estar en su lugar. Cada cosa debe de tener un sitio estratégico asignado. Y decían, ¿pero por qué hacen esto aquí? Gente cambiando monedas. O sea, ya desde aquel entonces existían casas de cambio.
Cambiaban la moneda que traían de diferentes países por la moneda del lugar. O sea, había cambistas. Y dice que, dijo, a ver, sálganse de aquí, esto, no hagan de la casa de mi padre un mercado. Porque toda la gente va a creer que el cielo es igual que aquí. Y la casa de mi padre tiene que ser algo que se tiene que honrar. Y te digo algo, no hagamos del templo, no hagamos de nuestra congregación, no hagamos del lugar donde nos reunimos un mercado, porque no está. Jesucristo ahí traía la enseñanza del Padre y les estaba enseñando que, como lo dice el versículo 17, entonces se acordaron sus discípulos lo que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y el celo de nuestra casa debe de consumirnos. Que a la gente, que a nuestros hijos se les antoje llegar a la casa, una casa limpia, una casa iluminada. No una casa donde llegas y no sabes ni dónde poner cosas, porque dices, hijo, oye, disculpa, ¿dónde podría poner esto que te traigo? Y dices, déjame mover los recuerdos de la fiesta de bautizo de mis hijos, déjame quitar los recuerdos de la fiesta de la boda de mi tía y de mi prima. Oye, ¿y esos recuerdos de boda de cuándo fueron? No, pues ya cumplieron como 30 años de casados, pero yo los sigo guardando por ahí. Y uno dice, ¿será? ¿Será? Y yo creo que debemos de tener una casa limpia, una casa que se antoje llegar a la gente. ¿Y esto por qué lo digo el Día del Padre? Porque nosotros como padres debemos de tener esa enseñanza para los hijos. Y no la enseñanza solamente es de la mamá hacia los hijos. Mantengan limpia la casa. Tampoco tiene que ser una referencia de castigo. De que, ensuciaste, ahora de castigo vas a limpiar todo. Ahora de castigo tráete la escoba y el trapeador y lo vas a limpiar todo lo que ensuciaste. Y te digo algo, la limpieza va siendo como un referente de castigo en lugar de un referente de alegría, de gozo, de ver las cosas limpias y bonitas. Qué diferente sería decirle al hijo que acaba de ensuciar algo: mira, ¿sabes qué tan bonita que está nuestra casa? Vamos a volver a limpiar eso que tiraste, vamos a hacerlo, pero ahora juntos. Te aseguro que a la siguiente, sin necesidad de decir nada, los hijos van a empezar a decir, no, es que esto debe de estar limpio, porque la limpieza tiene que ser así. Hay otro ejemplo. Traemos muchos ejemplos el día de hoy. Miren, vamos al capítulo 5, aquí mismo. (5:17). Perdón, desde el 15. Dice que Jesús acababa de sanar a un hombre ahí. Bueno, el 14 dice así: después le halló Jesús en el templo a un paralítico que había sanado. Un paralítico que estaba ya sano, un paralítico que ya estaba caminando. Dice, después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado. No peques más, para que no te vaya alguna cosa peor. Y yo creo que cuando le dice, mira, te pueden venir cosas peores, pero Jesús traía esa enseñanza aún del Padre Celestial, de que traía advertencias, y que las experiencias que hemos pasado como hijos, nosotros podamos transmitir a nuestros hijos como padres que somos. Aquí Jesús le dice, mira, tú has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. ¿Y cuántas veces tú y yo recomendamos a los hijos, ten cuidado, no hagas eso, porque te va a salir mal el vivir? Recuerda que el que tú lleves a cabo ese tipo de conductas no te va a traer nada bueno. Y yo te voy a decir algo, cuando nosotros como padres tenemos sabiduría para transmitirlo,
vamos a evitar que conductas generacionales se repitan. Porque hay maldiciones generacionales que tenemos y que se vuelven a repetir por no darles orientación y dirección a nuestros hijos. Los hijos, como lo hemos visto en otra ocasión, son como flechas. Y yo creo que como padres tú y yo debemos de tener bien dispuesto y bien pensado hacia dónde queremos dirigir a nuestras flechas, nuestras saetas que son nuestros hijos. Aquí le decía Jesús, acabas de ser sanado, vete y no peques más. No lo vuelvas a hacer. Ya te ocurrió. Y hay ocasiones que las herencias generacionales nos pegan durante toda la vida. Y eso lo tenemos que evitar. Esas herencias generacionales. Porque cuando vemos el vivir de nuestros hijos o de nuestras hijas, decimos, ay, le pasó lo mismo que a mí. Ay, le pasó lo mismo que a mí y a mi mamá, o sea, a la abuela. Y son herencias generacionales que traemos. Padres divorciados generan hijos divorciados, nietos divorciados, y se va haciendo la cadenita. Madres solteras, madres que viven solas, de repente tienen hijas solas con hijos, nietos solos con hijos, y son herencias generacionales que se repiten. Y lo podemos recordar. A lo mejor tenemos a alguien en la familia que decimos, oye, de veras, le pasó a la abuela, le pasó a la madre, y ahora a los hijos les está pasando lo mismo, a los nietos. Porque son herencias generacionales, y tan sencillo que sería romper con ese tipo de herencias generacionales cuando tú pones tu vida en orden. Cuando tú te das cuenta y dices, bueno, a lo mejor yo no me casé. Y a lo mejor yo no hice lo bueno en eso, de no casarme y no poner en orden mi vida desde un principio. Entonces ya no lo heredes hacia tus hijos. Muéstrales de la importancia que es darle un lugar a Dios. Aún con una boda legal, con una boda por las autoridades de nuestra ciudad o las autoridades de nuestro país, a nuestras autoridades civiles, que se casen. Ok, ya van a vivir juntos, ya van a estar, sí, pero ¿sabes qué? Casados. No, pues es que es como un cáliz, ya más adelante me caso. No, aquí no hay cáliz. Aquí o te casas y lo haces bien y vas caminando derecho. El problema es cuando no se le da una legalidad a todo y no ponemos nuestra vida en orden en el plan de Dios. Y cuando no se pone orden, entonces vivimos en desorden. Debemos de estar bien delante del Señor para que no se repitan esas herencias generacionales y para que no el día de mañana, como aquí dice Jesús, para que no te venga alguna cosa peor. ¿No te casas? Y al rato se separan sin el mayor mínimo de esfuerzo y empiezan a vivir una vida difícil. ¿Y la consecuencia a quién viene? A los hijos. ¿Por qué no se casan? ¿No se aman lo suficiente? ¿O a qué le tienen miedo? ¿Por qué? ¿A qué le tendrán miedo? A la responsabilidad. Dicen, no, así si me voy, como dicen clásicamente, si me voy a traer el periódico y no regreso, pues es que el periódico lo fui a traer a la India o a China, no sé. Pero bueno, vamos a continuar en este mismo pasaje, ver los ejemplos que da Jesús. Fíjate, el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle. Porque hacía procuraban matarle, ¿por qué? Porque hacía estas cosas en el día de reposo. ¿Qué hacía Jesús en el día de reposo? Trabajaba, ¿no?
Estaba trabajando. ¿En qué trabajaba Jesús en ese momento? Sanando a la gente. Jesús estaba sanando. Pero ve lo que continúa diciendo aquí. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. ¿Qué ejemplo será ese? Otro ejemplo bueno, y vean lo que estamos viendo en una pequeña enseñanza. Y aquí, ¿qué es lo que estaba haciendo Jesús? Trabajando, y les dice: a ver, es el día de descanso, y por ser el día de descanso no trabajo. Dice: no, mira, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y luego dice: por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. A la gente, las personas se van a enojar cuando tú y yo nos hacemos semejantes a Dios. Cuando tú y yo le decimos: es que ¿sabes qué? A Dios no le gusta eso, perdóname, pero a Dios no le gusta. Eso que estás planteando, eso que quieres hacer, a Dios no le gusta. Y las personas: ay, ya va a empezar este de religioso, ay, ya va a empezar este con su sermón. Y te empiezan a decir algo así. Pero aquí, ¿qué es lo que dice? Mi Padre hasta ahora trabaja y yo también. El domingo lo consideramos como nuestro día de descanso aquí en México. Es el día en que lo tomamos para la familia, para arreglar las cosas que quedaron no bien amarradas durante la semana. Y a poco por eso decimos: bueno, hoy no trabajo, hoy no hago nada. Muchos incluso lo toman hasta como un buen pretexto para decir: todos los días me paro temprano, y el domingo se les ocurre la reunión a las 10:30 de la madrugada. ¿Cómo es posible? ¿Quieren que me pare también temprano el domingo? Y te digo algo: cuando tú y yo aprovechamos el domingo para oír la palabra del Señor temprano, como que hasta nos rinde más el día. Nos sentimos bendecidos, nos sentimos confortados, sentimos que valió la pena el domingo, porque nos rinde más. Yo no sé por qué rinde más el día. Pero cuando no lo hacemos así, ¿qué sucede? El día hasta se hace largo, tedioso, difícil, y sentimos que el día no nos dio lo que nosotros queríamos. Y tenemos que tener ejemplo de trabajo. Yo me pongo a pensar, hace algunos años yo tenía, por el tipo de negocio que tengo, yo tenía que trabajar los domingos. Y yo decía: si el domingo no trabajo, el negocio mañana lunes no va a funcionar. Y tengo que esperarme. ¿Y sabes qué es lo que empezó a suceder? Que cuando, haz de cuenta, como una voz audible de Dios me dijo: si tú cuidas mi obra, yo me encargo de tu trabajo. Y yo dije: ¿sí, Dios? ¿De veras, Dios? Sí. Y bueno, aquí está don Oscar, que me conoce de muchísimos años, y él sabe el tipo de trabajo que yo desempeño. Y yo decía: no, pero es que el comercio los domingos es importante. Y hasta un día que dije: a ver, no voy a trabajar en la mañana, voy a empezar a trabajar hasta las 3 de la tarde. Y mientras voy a servir al Señor. Y el domingo, desde muy temprano, 7, 8 de la mañana, estábamos sirviendo al Señor. Y cuando yo veía que se me agitaba el corazón de decir: hijo, ahorita yo podré estar viendo a estos clientes y estos más. Pero yo te quiero decir algo: cuando fui obediente, todo el trabajo que yo hacía hasta las 3 de la tarde, de las 3 a las 5, hacía todo lo necesario. Y el negocio funcionaba aún mejor que yo estando afanado ahí. Porque yo le daba primero un tiempo a Dios y después
de servirle a Dios es el tiempo para los hombres. Y yo te quiero decir que cuando tú encargas tus cosas, lo que tú piensas que es prioridad, se lo encargas a Dios. Y tú le dices a Dios, bueno, ok, lo suelto, ahí está, Señor. Dios lo hace mejor que tú. Y Dios te premia, y Dios trae bendición a tu vida. Es increíble, pero aquí como lo dice, pues yo trabajo. Y yo trabajo porque mi padre así lo enseñó. Y yo puedo pensar, bueno, y el domingo, trabajar para el reino de Dios es lo mejor pagado. Es lo mejor pagado. Porque bendices tu vida y bendices la vida de tu familia. Y que a tus hijos se les haga una forma de vida el decir, vamos a congregarnos. Que ya no sean, ay, vamos, bueno, pues ok, vamos. Pues vamos nada más porque el abuelo o la abuela nos dice, pues vamos, pues ya estamos, tengo que obedecerla, si no se va a poner enojado y todo. No. Haz que tus hijos y que tus nietos se enamoren de la palabra de Dios y que puedan congregarse con alegría y con gozo. Les decimos a los nietos, vamos a la congre. Ay, no, yo no quiero ir. No es el que quieras ir. Es parte del vivir diario. Es parte de la necesidad que tenemos. A los hijos, no, pues es que, no, ¿cómo vamos a ir? Hoy es domingo y pues ya hay una nueva serie en Netflix y quiero verla y pues ¿cómo me quieres parar? Es día de ir a comprar el chicharrón, pues cómpralo a las 1 de la tarde, pues, no se te va a ir el chicharrón. Pero bueno, miren, vamos a ver otro ejemplo rápido, porque son muchos que yo quisiera darles, muchos ejemplos que tiene aquí la palabra, pero que son ejemplos que traen bendición a nuestro caminar y a nuestro vivir diario. Mira lo que dice aquí, a ver si... ¿En cuál estaba? Es que el aire me movió todas las páginas. 5, ¿verdad? Sí, es que aquí el aire está, pero bueno, así como para despertarnos. Aquí miren, adelantito. Dice aquí en el versículo número 5:35 aquí de Juan. Dice, él era antorcha que ardía y alumbraba. Y ustedes quisieron regocijarse por un tiempo en su luz, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre me envió, ha dado testimonio de mí. Nunca han oído su voz, ni han visto su aspecto. Hay ocasiones en que tú y yo tenemos que transmitirle a la gente que nosotros vivimos de acuerdo al testimonio que damos de parte de Dios. ¿Y qué testimonio damos de parte de Dios? Exactamente, estar contentos, vivir con alegría en todas las áreas de nuestra vida. ¿Sabes cuál es lo más lindo de que tú y yo podamos dar testimonio de Dios? De que diario, en las mañanas, cuando estás desayunando y le estás dando gracias a Dios por los alimentos que vas a comer, y le dices, Señor, gracias por estos ricos alimentos que tú me das el día de hoy, ahí yo aprovecho para decir, Señor Jesús, que en este día yo pueda dar buen testimonio de ti a la gente que está a mi alrededor. Ayúdame a dar testimonio en espíritu, en alma y en cuerpo. En las 3 áreas que yo pueda dar testimonio de ti. Y te digo algo, qué bueno es que podamos dar un buen testimonio espiritual a la gente. Que digan, mira, son hombres o mujeres de Dios.
Y eso lo enseña el Padre Celestial. Que podamos dar buen testimonio en el alma. Que podamos ser ese testimonio de amor hacia la gente. Que podamos ser ese testimonio de ser un río de agua viva y poder bendecir a la gente que está alrededor de nosotros. Y en el cuerpo, que podamos aprender a refrenar nuestro cuerpo hacia los placeres del mundo. Señor Jesús, líbrame de toda situación de adulterio, líbrame de toda situación de fornicación. No permita, Señor, que mi cuerpo sea mancillado. Que demos testimonio en espíritu, en alma y en cuerpo, y ¿sabes qué? Dios te guarda. Dios te levanta, Dios te sustenta. Yo creo que eso es algo de lo grande, de lo grandioso que podemos hacer. Aprender a dar testimonio de que Jesús vive y ese testimonio poderlo transmitir a nuestros hijos. Poder bendecir a nuestros hijos. En el capítulo 8, versículo 54, y es que ¿sabes qué? Yo creo que podríamos seguir hablando mucho de lo que Dios hace. Mucho de lo que Dios es testimonio para nosotros como padres. Pero esto que dice aquí, dice 8:54. Respondió Jesús y dijo: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. ¿Cuántas ocasiones nosotros nos queremos glorificar a nosotros mismos? En buen mexicano, ¿cómo se traduciría eso? Que somos presumidones, ¿no? Nos glorificamos. No, es que tú no sabes yo lo buenazo que soy. No, yo eso no. Mira, eso que me estás contando, no, yo soy mejor todavía que tú. Yo eso lo viví ya hace años. Y nos glorificamos, nos volvemos presumidos. Y decimos, no, ¿será? ¿Ves lo que dice aquí? Continúa diciendo: si yo me glorifico a mí mismo, ¿qué dice? Mi gloria nada es. La Escritura nos dice que nadie tenga un más alto concepto de sí que el que debe de tener. Y dice aquí: mi Padre, o sea, Dios es el que me glorifica. El que ustedes dicen que es su Dios. ¿A mí quién me va a glorificar? El Padre. Sin necesidad de que nosotros lo hablemos, Dios lo hace. Y que podemos dar testimonio de esa grandeza. Una cosa es dar testimonio de manera auténtica de lo que Dios hace, que como decía mi abuelita, dime de qué hablas y te diré de qué careces, o algo así decía mi abuelita, ya ni me acuerdo. Pero en muchas ocasiones hablamos de lo que no es realidad. ¿Cómo dice ese dicho? Yo no me acuerdo. ¿De qué presumes y te diré de qué careces? Dime de qué presumes y te diré de qué careces. Y así era lo que decía mi abuelita, ¿no? Y muy parecido a lo que dice aquí. Pero ven nada más, cuando dejamos que Dios sea, es algo precioso. Versículo 55, pero ustedes no le conocen, mas yo le conozco. Jesús estaba diciendo, miren, yo sí le conozco. Ustedes no conocen al Padre, pero yo sí lo conozco. Y si dijera que no le conozco, sería mentiroso, como ustedes. Pero le conozco. ¿Y qué hace Jesús? Y guardo su palabra. Tómate esas palabras. Para mí es un reto esto que les estoy diciendo. Pero tómate esas palabras como si tú las estuvieras hablando. De que tú pudieras decirle a las personas que están a tu alrededor: ustedes no le conocen. De que cuando les estamos compartiendo del amor de Dios a las personas, que tú y yo pudiéramos decirles: mira, ustedes no lo conocen, pero yo sí lo conozco. Y si yo dijera que no conozco a Dios, entonces sería mentiroso, como ustedes. Pero le conozco
Y de ahí viene el reto más grande. Y poderle decir a la gente, imagínate, y guardo su palabra. Yo creo que las personas nos dirán, ¿de verdad guarda su palabra? Pues yo de repente veo que hay como que no guardas toda su palabra. Imagínate qué reto de decir, ay, ¿tú conoces de Dios? No, sí, por supuesto que yo conozco. Y es más, guardo su palabra. Ah, bueno, entonces eso ya habla bien, ¿verdad? Cuando decimos, si yo guardo su palabra. Guardo su palabra. Sí, guarda su palabra. Ahí, a ver, subrayale donde dice, no dejémonos de congregar como algunos tienen por costumbre. Y dices, bueno, es que hay ocasiones que hay compromiso y ya empezamos a excusarnos. O los que dicen, yo ya no peco. Yo de pecado no, ya el pecado salió de mi vida. Es más, esta congregación está libre de pecado. Es más, aquí nos reunimos, todos los que nos reunimos bien saben que yo ya no peco. ¿Y qué dirían ustedes? ¿Qué dice la Escritura? El que diga que no peca, hace mentiroso a Dios. El que diga que no peca, hace mentiroso a Dios. Y yo creo que por eso cada día debemos de estar más cerca del Señor Jesús. Porque nunca sabemos cuando el Señor pueda llegar a llamarnos a su presencia y decirnos, ven, siervo fiel, y entra al gozo de tu Señor. Y uno dice, ay, a ver, yo no tengo planes ahorita todavía de irme a la presencia de Dios porque hay mucho trabajo. Y sí, pero ¿qué tal si el Señor se le ocurre que hoy a la 1 de la tarde viene por su iglesia y vámonos todos? Nadie sabemos los tiempos y las sazones, pero que Dios nos tome cuando estemos clamando y alabándole, cuando estemos clamando en ese momento de oración y decirle, Padre, que el ejemplo que tú me has dado, ahora yo lo pueda seguir en ti. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios, porque hay muchos ejemplos que nos dejó Jesús en relación a su Padre. Estos son algunos cuantos, pero hay tantos ejemplos que pudiéramos tener nada más, yo creo que un seminario de 2 o hasta 3 días nada más hablando del ejemplo de ser padre. Señor Jesús, te damos gracias en esta mañana por la linda oportunidad que nos has dado de poder compartir de tu amor, de tu misericordia, de tu compasión. Te damos gracias en esta mañana porque podemos sentirnos amados, cobijados, bendecidos, Señor, por tu palabra, por poder caminar tomados de tu mano. Señor Jesús, que no nos desviemos ni a izquierda ni a derecha, sino que cada día demos pasos firmes en la roca que es tu Hijo Jesucristo. Padre, hoy queremos bendecir a nuestro Padre Celestial primeramente. Gracias porque tú nos tomaste como hijos. Gracias porque nos hiciste hijos, Señor, aún sin merecer. Y ayúdanos hoy a que podamos dar testimonio de cada paso que demos en nuestra vida. Que demos testimonio de tu grandeza y de tu amor. Que demos testimonio de que guardamos tu palabra y caminamos conforme al propósito y al llamado que nos has dado. Y que no nos vamos a apartar, Señor Jesús. Hoy, Padre, también te queremos agradecer por cada papá que está reunido hoy aquí en esta reunión presencial, Señor, y aún a los papás que están viéndonos en las redes, Señor. Señor, que tu Espíritu Santo les pueda ministrar, que tu Espíritu Santo los pueda levantar, que se puedan levantar en testimonio, en espíritu, en alma y en cuerpo, Señor, para sus hijos. Que puedan ser, Señor, esos galardonadores de tu gracia, Padre.
para poderla derramar con todo poder, con toda autoridad y con todo de nuevo. Y que como cabeza de familia, Señor, puedan bendecir a muchos más que necesitan de tu amor y de tu cobijo. Te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén.